Buenos días, somos estudiantes de licenciatura en Pedagogía Infantil de la UNAD y nos encontramos realizando el curso de Discapacidad y Sexualidad. Mi nombre es Lina y con las compañeras Natalie, Zuleima y Carmen queremos hablarles sobre la importancia de la planificación familiar como un derecho de todos. Por tal motivo, compararemos si existe alguna diferencia para quienes tienen una condición de discapacidad visual. Teniendo en cuenta que los derechos humanos son los derechos que tenemos todas las personas básicamente por el simple hecho de existir, esto permite que sean universales debido a que son inherentes a todos nosotros, independientemente de nuestra nacionalidad, género, origen, étnico, estrato socioeconómico, religión o condición física, entre otras. Es entonces que Franco, 2013, nos indica que los derechos sexuales son los mismos derechos humanos aplicados a la vivencia de la sexualidad, entendiendo que este derecho es uno de los más importantes para los seres humanos porque permite tanto a hombres como a mujeres tener el libre albedrío para tomar decisiones con su cuerpo y de su vida sexual. Por tal motivo, estos derechos también incluyen a las personas que se encuentran en condición de discapacidad visual, porque a pesar de que la vista es uno de los sentidos más importantes para el desarrollo del ser humano, para comprender el medio que lo rodea a partir del reconocimiento de las formas, tamaños, colores y textos, entre otras, aunque esto no debe convertirse en una limitante para su desarrollo integral. Por el contrario, es necesario que aprendamos a identificar los diversos recursos que se pueden utilizar para promover en ellos aprendizajes significativos, su participación activa en la sociedad. Comúnmente se encuentra para ellos la lectoescritura en braille, la cual consta de signos en alto relieve a partir de la combinación de 6 puntos que representan las letras, números y signos de puntuación. También se pueden encontrar software lectores de pantalla para Windows como el JAWS para quienes tienen una ceguera total y el ZoomText como magnificador de pantalla para quienes tienen una condición de baja visión. Por tal razón, los materiales empleados para que sean accesibles para ellos deben estar en braille, con relieves de textura o materiales que puedan manipular. Y para el caso de documentos digitales deben estar preferiblemente en textos. Las imágenes deben contar con una descripción mediante texto alternativo. Las letras y los colores deben estar en contraste y ampliadas, y para el caso de proyectos audiovisuales deben contar con un audio y descripción. Es entonces que para promover la planificación familiar en las personas con discapacidad visual, utilizaremos el siguiente podcast para hablar sobre los diferentes métodos anticonceptivos y teniendo en cuenta que se realizó previamente una encuesta, nos ha parecido importante escuchar algunas de las experiencias que han tenido algunos de nuestros compañeros en cuanto a los métodos anticonceptivos utilizados durante su vida coital. Para identificar si hay una diferencia para el acceso de la información en cuanto a los métodos anticonceptivos para las personas que tienen una condición de discapacidad, se realizó una encuesta denominada la planificación familiar desde la discapacidad visual, donde participaron tanto personas con y sin discapacidad visual. Bueno, en la encuesta personal, personas con discapacidad, una de las primeras gráficas nos muestra las edades. Fueron 32 respuestas, con unidades de 33, 22, 24, 26, 31, 38 años. Ahí igualmente nos muestran los porcentajes de cada una de las edades. Otra de las gráficas que nos muestra es con una pregunta. ¿Consideras que el hecho de tener una discapacidad visual ha afectado tu vida sexual? Fueron igualmente 32 respuestas. Con el color naranja no aplica, fue un 56.3%, dijeron que no. Con la parte roja dijeron que no, fue un 37.5%, y con la parte azul nos dice que sí, que fue un resultado de 6.3%.
Otra de las gráficas que aparecen aquí es: selecciona los siguientes métodos anticonceptivos que conozcas. Entonces, igualmente fueron 32 respuestas. Con el dispositivo intrauterino fue 59.4%. Los implantes conocidos con el 71.9%. Los hormonales como las pastillas con 71.9%. El de barreras como el condón, 59.4%. Con procedimientos, 68.8%, y anticonceptivos de emergencia con un 62.5%. Esos fueron los resultados que se obtuvieron a través de esta pregunta. Otra de las preguntas que se hizo en esta encuesta fue: ¿qué conoces acerca de la vasectomía y la ligadura de trompas? ¿Cuáles son sus cuidados y cómo se puede acceder a ellas? Una de las personas contestó: son métodos radicales para no quedar embarazada. Poco conozco de ello. Acerca de la ligadura de trompas, conozco que es un procedimiento que se puede solicitar por medio de la EPS, aunque en algunas ocasiones se demora un poco en ser autorizado. Son métodos anticonceptivos definitivos y se pueden acceder por medios de EPS o el seguro médico. Son procedimientos permanentes y se emplean cuando se han tomado la decisión de no tener hijos, por lo cual hay algunos requisitos como la edad o cantidad de hijos que se tienen, ya que estos procedimientos no son reversibles. Ambos hay que solicitarlos por medio del seguro médico, y para el caso de la ligadura se debe empezar las consultas por la EPS. Esas fueron una de las respuestas que dieron las 32 personas. Seguimos con la misma pregunta de: ¿qué conoces acerca de la vasectomía y la ligadura de trompas? ¿Cuáles son sus cuidados y cómo se puede acceder a ellas? Respuestas que dieron fue: ligadura para no tener bebés, que son métodos definitivos; vasectomía al principio de 2 meses sin relaciones y ya se solicita por medio de la EPS. De los cuidados y reposos, dejar por lo menos 15 días a 1 mes sin tener relaciones sexuales, como se puede acceder a ellas a través de las prestadoras del servicio de salud. Son procedimientos quirúrgicos: vasectomía en los hombres y la ligadura en las mujeres, donde se obstruyen los conductos que transportan el esperma y los óvulos. Se debe solicitar con médico con registro de salud y por lo general en clínicas y hospitales con licencia de MinSalud. Profamilia es otra entidad que trabaja sobre estos métodos de planificación. Esas fueron otras de las respuestas que nos dieron acerca de esta pregunta. Métodos anticonceptivos. Estas son las estrategias para impedir o reducir de forma significativa las probabilidades de que se produzca la fecundación y con ello el embarazo, al mantener relaciones sexuales con penetración vaginal. Existen varios tipos. Los métodos de barrera son elementos que evitan el encuentro de espermatozoides al interior de la vagina y su llegada al óvulo. Entre estos encontramos los siguientes métodos. Diafragmas. Son una especie de copa flexible y poco profunda, hecha de látex o una goma blanda que se inserta en la vagina antes de tener relaciones sexuales e impide que el esperma ingrese al útero. Capuchones cervicales. Son similares a los diafragmas pero más pequeños y más rígidos. El capuchón cervical es una copa de silicona fina que se inserta en la vagina antes de tener relaciones sexuales para impedir que el esperma entre al útero. También están las esponjas anticonceptivas. Estas son esponjas de espuma blanda impregnadas de espermicida y son desechables. Se inserta una en la vagina antes de tener relaciones sexuales. Los espermicidas son una sustancia química que pueden destruir los espermatozoides. Un espermicida puede usarse solo o en combinación con un diafragma o un capuchón cervical. En esta ocasión se ampliará la información en el método de barrera más usual, el condón. El condón es el único método que protege de las infecciones de transmisión sexual o el VIH. Si se usa correctamente, su eficacia oscila entre el 85% al 95%. Además, el preservativo es de uso libre.
Cualquiera lo puede usar sin necesidad de una valoración o receta médica. Es importante recalcar que durante la relación sexual solo se puede hacer uso de un solo condón definido, ya sea el condón masculino o el condón femenino. No es recomendable hacer uso de los dos a la vez. La presentación de estos vienen en empaques individuales cuadrados, material plastificado y no distorsionan el condón enrollado, sintiéndose un aro o círculo al interior del empaque. El empaque deberá estar herméticamente cerrado y es de fácil abertura con los dedos, iniciando desde una esquina sin que al abrirlo con los dedos intervenga en el daño del condón. Condón masculino. Es una funda de látex fina, lubricada y es elástica. Cuenta con un anillo en la base, del mismo material, pero más grueso. Vienen en diferentes medidas, desde holgados a ajustados, y también en una variedad de superficies para estimular a la pareja del usuario. El condón masculino viene enrollado. La punta o pico debe mirar hacia arriba en dirección contraria a la punta del pene, y los bordes del preservativo deben estar enrollados hacia afuera. Se coloca cuando el miembro está erecto y se usa antes de la penetración. Se desenrolla desde la punta sosteniendo esta hasta la base en donde se encuentra el anillo. Una vez usado al eyacular, debe ser retirado y desechado. También encontramos el condón femenino. Está hecho a base de polietileno, que es un plástico delgado y fuerte. Consiste en tener dos anillos a cada extremo de con la forma de funda o cilíndrica. En un extremo el anillo se encuentra cubierto. Se debe introducir en el interior de la vagina, ubicándose sobre el cuello uterino. Para esto se agarra el anillo cubierto con los dos dedos comprimiendo para poder introducirlo en la vagina. Después se sacan los dedos y se adentra uno de estos dentro del condón hasta llegar a posicionarlo en el cuello uterino. Y el otro extremo del anillo descubierto se posiciona por fuera de la vagina cubriendo la vulva. Este método se usa antes de la penetración. Una vez terminado con la eyaculación se debe retirar y desechar. Ahora damos paso a los métodos hormonales. Estos métodos interfieren con el ciclo reproductivo de la mujer con la introducción de hormonas sintéticas como el estrógeno y la progesterona, que evitan el proceso de ovulación y espesan el moco del cuello uterino, el cual bloquea el paso de espermatozoides hacia el óvulo, reduciendo la posibilidad de embarazo. Este método tiene eficacia del 98%. Cabe aclarar que es conveniente acudir a una valoración médica para conocer cuál de los siguientes métodos le es conveniente usar. Existen varios tipos de métodos hormonales. Entre estos encontramos el anillo, el parche, las píldoras, la inyección y los implantes subdérmicos. Anillo anticonceptivo. El aro o anillo vaginal es un dispositivo anticonceptivo de unos 5 centímetros de diámetro que la propia mujer coloca en su vagina. Se trata de un método anticonceptivo compuesto por un material transparente y flexible que actúa liberando hormonas de manera progresiva y prolongada en el tiempo. También está el parche anticonceptivo. Es un parche de plástico fino que se adhiere a la piel y libera hormonas al torrente sanguíneo a través de la piel. El parche se coloca en la parte baja del abdomen, los glúteos, la parte externa del brazo o la parte superior del cuerpo. En esta ocasión nos enfocaremos en aclarar los métodos hormonales más usuales. Las pastillas o píldoras, presentadas en tabletas con 21 o 28 pastillas redondas en blister o un envase unitario plástico transparente y sellado en forma de ampolla, el cual protege cada pastilla. Estas son administradas por vía oral, una pastilla diaria en la misma hora de siempre y con continuidad sin saltarse ningún día, para mayor efectividad. Su función es cambiar los niveles de las hormonas que naturalmente produce el sexo femenino para evitar el embarazo. Este anticonceptivo debe ser recetado por un ginecólogo
quien debe comprobar previamente que no existe ninguna contraindicación para su uso y le formulará la clase de píldora que le sea apropiada. Existen dos tipos de píldoras principales. El blister, que contiene 21 pastillas, las incluye todas con principio activo. En este caso, la mujer tendrá una semana de descanso entre un blister y el siguiente, durante la cual no tomará ninguna pastilla. Y el blister de 28 pastillas incluyen 21 pastillas con principio activo, que son estrógeno y progestágeno, y 7 pastillas de placebo, o sea, sin hormonas. La finalidad de tomar estos comprimidos sin principio activo es que la mujer no pierda la continuidad entre un blister y el siguiente, para evitar olvidos. Pasamos a las inyecciones. La inyección anticonceptiva contiene un líquido compuesto por las hormonas mencionadas en los métodos anticonceptivos hormonales. Es importante consultar con el especialista acerca de este método y se lo recomienda según sea el caso. Recordemos que cada cuerpo es diferente y siempre es adecuado tener una valoración médica y así evitar contraindicaciones. Este método se aplica vía intramuscular en el glúteo. Su eficacia es del 99% si se usa correctamente. Se recomienda acudir a una persona con conocimiento en aplicar este tipo de inyecciones cada vez que se cumpla la fecha de aplicación. Existen dos tipos principales de anticonceptivos inyectables. La mensual es combinada, es decir, contiene tanto estrógenos como progesterona. La primera aplicación de la inyección suele hacerse entre el primer y el quinto día de menstruación. Posteriormente, la mujer solo deberá acudir a aplicarse una nueva inyección a los 30 días. Es habitual que la inyección se administre siempre en el mismo día de cada mes. La inyección trimestral solo contiene progesterona y es generalmente la más usada. Se suele aplicar en el primer y el quinto día del ciclo menstrual. La administración de la siguiente inyección es al transcurrir 12 semanas, el mismo día, pero cada 3 meses. También encontramos el implante subdérmico. Consiste en una varilla semirrígida de 44 milímetros de longitud y 2 milímetros de diámetro de un material plástico que se coloca en la cara interna del brazo no dominante y se aplica debajo de la piel. Su mecanismo de acción se basa en liberar prostágenos, actuando de 3 maneras. Suprime la ovulación, espesa el moco y altera el revestimiento interno del útero. Está diseñado para ser utilizado de forma prolongada, sin necesidad de cambiarlo durante 3 o 5 años. Durante todo este tiempo sigue ofreciendo una protección del 99% frente al embarazo. Su inserción y remoción requieren personal especializado. Antes de usar este método se recomienda la valoración de un profesional de la salud, consultar sobre sus efectos secundarios y contraindicaciones según sea el caso. Existen dos tipos de implantes anticonceptivos. Implanon consiste en una sola varilla y puede ser utilizado durante un máximo de 3 años desde su colocación. Su mecanismo de acción consiste en la liberación de una progestina llamada etonogestrel. Este resulta eficaz pasadas 24 horas desde su colocación. Yadel está constituido por 2 varillas. Puede utilizarse durante 5 años desde su colocación. Su principio activo es levonorgestrel y además produce una liberación de bajas dosis de hormonas de forma continua inmediatamente después de su inserción en el brazo. Por tanto, resulta eficaz desde el momento de su colocación. Ahora estaremos hablando de los métodos mecánicos. Son pequeños elementos que se ubican en el útero de la mujer y crean condiciones que impiden que los espermatozoides fecunden el óvulo. Este método tiene que ser aplicado por un profesional de la salud debidamente entrenado y acreditado. Su eficacia anticonceptiva es del 99%.
Es recomendable acudir con un ginecólogo para la valoración de uso de este método según sea el caso de la mujer. Dispositivo intrauterino. En el método mecánico encontramos el dispositivo intrauterino, conocido generalmente por sus siglas DIU. El especialista será el encargado de decidir cuál es mejor para cada paciente en particular. El DIU debe ser introducido en el fondo del útero a través del cuello uterino. La mujer que utilice el DIU deberá acudir a revisión pasado un mes de su colocación, a los 3 meses y posteriormente cada año durante el tiempo que dura el efecto anticonceptivo. Tipos de DIU. Hoy en día existen 2 tipos principales de DIU, uno que libera hormonas y otro sin hormonas. El DIU hormonal está hecho de solo un plástico especializado y tiene forma de T. Como su nombre indica, es un dispositivo que libera una pequeña cantidad de hormonas en el útero. Hace que el moco cervical se engrose, inhibe la llegada del esperma al óvulo y su fecundación, afina el revestimiento uterino y puede impedir que los ovarios liberen óvulos. Este tipo de dispositivo previene el embarazo y ayuda a reducir los ciclos menstruales dolorosos. Hay 3 marcas de DIU hormonales en el mercado que se diferencian por la duración de su eficacia. Uno que dura 3 años, otro que dura 5 años y otro con duración de 7 años. No obstante, no es necesario tener el DIU durante todos estos años, sino que se pueden retirar en cualquier momento. El DIU de cobre. Está fabricado de un plástico flexible con una rama vertical y una horizontal en forma de T. La rama vertical está envuelta con un alambre de cobre que impide el paso de los espermatozoides. La efectividad de este modelo de dispositivo comienza de forma inmediata su colocación. Para colocar el DIU, la mujer se tumba en posición ginecológica con las piernas ligeramente abiertas y el médico introduce el DIU dentro del útero a través de la vagina con ayuda de un aplicador plástico recto de forma alargada que ayuda al impulso del DIU comprimido. Una vez insertado en la posición, se va retirando el aplicador y el DIU cobra su forma original en forma de T. El especialista deja un hilo dentro de la vagina para indicar que el DIU está colocado de forma correcta y retira el aplicador. Empezaremos a hablar de los métodos definitivos. Estos métodos anticonceptivos permanentes o irreversibles son usados para evitar un embarazo de manera definitiva. Para optar por la anticoncepción irreversible, se debe tener muy clara la decisión y estar seguros, ya que es muy poco probable que después de esto se puedan reproducir. Aunque en algunos casos, dependiendo del tipo de esterilización, se intenta realizar procedimientos para volver a ser fértil, esto es más riesgoso que la propia esterilización y no se obtiene una probabilidad garantizada de su eficacia, además de sus contraindicaciones. Las técnicas de esterilización permanentes más empleadas son la ligadura de trompas en el caso de la mujer y la vasectomía en el caso del hombre. La ligadura de trompas es una intervención quirúrgica que consiste en bloquear los conductos tubáricos o trompas de falopio con una efectividad aproximada del 99.5%. Así se impide que el óvulo y el espermatozoide se encuentren. De esta manera se evita el embarazo, ya que en las trompas de falopio es donde se produce la fecundación. Por tanto, el procedimiento debe hacerse en ambas trompas de falopio, de forma que los espermatozoides no puedan alcanzar al óvulo y unirse a él. Siempre se debe consultar con un profesional de la salud pertinente que proporciona la información adecuada acerca del tipo de procedimiento que se realizará, su preparación, sus riesgos, beneficios y cuidados postoperatorios. Tipos de ligadura de trompas. La salpingectomía parcial consiste en cortar las trompas y atar sus extremos con material de sutura.
Generalmente se usa el término la técnica Pomeroy, que consiste en atar la base de un asa de unos 3 a 4 centímetros de la trompa y extirpar el segmento superior. También está la oclusión tubárica. Consiste en colocar un anillo, clip o grapa para provocar una compresión y obstrucción en la trompa que impida su funcionamiento. Los objetos utilizados en este tipo de ligadura pueden ser de titanio, de plástico o de silicona. Electrocoagulación. Se trata de un método que utiliza una corriente eléctrica para coagular o quemar los extremos de la trompa de falopio que quedan después de cortarla. Este método también se conoce como cauterización de las trompas de falopio. Ahora la vasectomía. Esta es una operación quirúrgica que consiste en bloquear los conductos deferentes, los cuales son los canales encargados de transportar el semen del aparato reproductor masculino, de manera que se interrumpe el paso de los espermatozoides desde los testículos hasta la uretra. Después de la eyaculación, los espermatozoides quedarán almacenados en el epidídimo en lugar de salir al exterior y con el tiempo serán reabsorbidos por el propio organismo. El esperma no puede abandonar los testículos y por lo tanto no puede llegar al óvulo. Es necesario el acompañamiento de un profesional en la salud que indique la preparación, ventajas, desventajas, cuidados y precauciones, también el tipo de vasectomía y te brinde más información acerca de este procedimiento. Tipos de vasectomía. Existen dos maneras de realizar la vasectomía a un varón, un método con incisión y otro sin ella. A continuación se detalla cada forma de realización. Vasectomía con bisturí. A través de un corte en el escroto, la misma bolsa de los testículos, el cirujano accede a los conductos deferentes, los liga y los corta. Su procedimiento es, después de rasurar y limpiar el escroto, el cirujano inyectará anestesia local. Hará luego una pequeña incisión en la parte superior del escroto, se ligarán los conductos deferentes o se sujetarán y se cortarán por separado. La herida se cerrará con puntos de sutura o con goma de quirúrgica. También está la vasectomía sin bisturí. En lugar de utilizar el bisturí para hacer un corte, simplemente se hace un pequeño orificio con unas pinzas especiales para llegar a ambos conductos deferentes. En primer lugar, el cirujano buscará los conductos deferentes con la palpación del escroto y los sujetará con unas pinzas en forma de anilla. Se hace una punción diminuta que permita el acceso a los conductos deferentes para ligarlos o cauterizarlos. Para este procedimiento también le inyectarán anestesia local. Observaciones de la vasectomía. La intervención sin bisturí es menos molesta para el paciente, el sangrado es menor y tarda menos en cicatrizar. Además, los riesgos de infección u otras complicaciones son menores. También cabe aclarar que estos procedimientos no alteran la capacidad sexual del hombre ni su virilidad o capacidad de erección. Pueden pasar 3 meses hasta que el procedimiento sea completamente efectivo. En tanto las pruebas no confirmen que no hay esperma en el semen, debe usarse un método anticonceptivo de respaldo. Por último, existen los métodos de emergencia. La anticoncepción de urgencia se refiere a los métodos anticonceptivos que pueden utilizarse para prevenir un embarazo después de una relación sexual. Se recomienda su uso dentro de los 5 días posteriores a la relación sexual, pero cuanto antes se utilicen después de la relación, mayor es su eficacia. La anticoncepción de urgencia puede utilizarse en diferentes situaciones después de una relación sexual en particular. Cuando no se ha utilizado ningún método anticonceptivo, en caso de agresión sexual, cuando la mujer no estaba protegida por un método anticonceptivo, cuando puede haber fallado el método anticonceptivo por uso inadecuado o correcto.
La píldora del día después, también conocida como píldora de emergencia o post-date, es un método anticonceptivo de emergencia que previene el embarazo después de haber tenido relaciones sexuales sin protección o en las que la protección ha fallado. Contiene el derivado hormonal conocido como levonorgestrel. Tiene 2 presentaciones en tabletas rectangulares de material resistente y el plastificado individual de ampolla pequeña. En esta tableta puedes encontrar una sola pastilla o 2 pastillas con 12 horas entre una y otra. Su ventana de efectividad son las 72 horas, o sea, 3 días siguientes a la relación sexual de riesgo. Sin embargo, cuanto antes se tome, es mayor la probabilidad de eficacia. Pueden engrosar el moco cervical, impidiendo la liberación de un óvulo de los ovarios en la mujer, y pueden interferir con la actividad del esperma, reduciendo la posibilidad de que el espermatozoide fertilice al óvulo. Algunas observaciones de la post-date es que no debe ser utilizada como método anticonceptivo habitual, puesto que su alto contenido hormonal puede provocar alteraciones en el ciclo menstrual y otros efectos secundarios que no deseamos. Si se toman antes de la ovulación, las píldoras pueden retardar o inhibir la ovulación durante al menos 5 días para permitir que el esperma se torne inactivo. Existen varios tipos de métodos de emergencia. En esta ocasión nos enfocamos en la píldora el día después, pero cabe aclarar que también existen el YUSP, que son las píldoras anticonceptivas tradicionales, y el DIU de cobre, que puede ser usado como método de emergencia hasta el 5.º día, o sea, 120 horas después de la relación sexual de riesgo. A continuación, escucharemos la experiencia de una de las compañeras con su pareja, donde ninguno de los dos tiene una condición de discapacidad visual. Buenas noches, mi nombre es Jonathan Sánchez, tengo 29 años y voy a contarles mi experiencia sobre el proceso que tuve al realizarme la vasectomía. Mi decisión comenzó este año al observar las situaciones económicas que se viven en nuestro país. Actualmente tengo 2 hijas y me siento satisfecho con esta decisión. El primer proceso que realicé fue solicitar cita con medicina general y realizarme exámenes médicos para descartar enfermedades. Luego de este paso me dirigieron a cita con el urólogo, el cual me dio el aval para proceder a la operación. Después de esto me preguntaron si estaba seguro de mi decisión, la cual fue sí. Me dieron la fecha de la cirugía en la ciudad de Bucaramanga, en el Hospital Internacional. Al principio de la operación me durmieron solo la parte inferior de mi cuerpo y fue algo muy rápido, duró aproximadamente 50 minutos. Y la recuperación fue de 2 horas, solo sentía que me cortaban y un dolor en el estómago muy leve. Finalizando el proceso me recomendaron hacer fuerza, no agacharme, mantener reposo y me dieron 5 días de incapacidad. Me sentí muy contento por haber realizado este proceso. Buenas noches, mi nombre es Zuleima Garrido, tengo 26 años y les contaré un poco de mi experiencia al iniciar mi proceso de planificación. En primer momento usé las inyecciones, las cuales me las colocaba cada mes en la misma fecha. Al parecer este método no me funcionó porque quedé embarazada y actualmente tengo una hermosa hija. Finalizando mi proceso de parto y dieta, me recomendaron planificar con pastillas, las cuales las debía tomar todos los días a la misma hora. Y me preguntaron si quería otro método, el cual contesté que la T de cobre o dispositivo intrauterino. Entonces me colocaron en la lista de espera. Para que me pudieran llamar a la cita pasaron 2 años y me llamó la enfermera jefe, la cual me dijo que Profamilia estaba colocando los dispositivos y las barras. Mi decisión siempre fue el DIU. Me hicieron preguntas como cuántos hijos tenía, edad. Pasaron a introducirme la T de cobre, el cual sentí un poco de molestia. Me recomendaron tener controles cada 6 meses o 1 año para verificar el estado del mismo.
Me he sentido protegida durante estos años porque no he quedado embarazada, pero he tenido inconvenientes en mis menstruaciones porque me genera muchos cólicos y malestares. Esta fue toda mi experiencia. Finalizando nuestros aportes, como pareja tomamos la decisión de no tener más hijos. Ahora solo falta esperar que mi esposo tenga cita de esperma para verificar que ya no puede fecundar más y yo pueda retirarme en DIU para tener más tranquilidad en mis meses de menstruación. Asimismo, la decisión de cuidarnos fue individual. Cada uno escoge a su conciencia cómo tener una vida sexual protegida. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar la experiencia de una de las compañeras que tiene discapacidad visual y su pareja. Hola, mi nombre es Andrés Espinosa, tengo 38 años y no tengo hijos debido a que hace más de 8 años a mi esposa le dio una trombosis y desde entonces está anticoagulada y los médicos no han dicho que es peligroso un embarazo. Por eso hemos tenido mucho cuidado para planificar y aunque yo no conozco muy bien cómo se utilizan los diferentes métodos anticonceptivos, no me gustaría que ella tuviera que estar todo el tiempo tomando pastillas o aplicándose inyecciones que tal vez terminaran causándole algún daño en su cuerpo al usar durante varios años. En cuanto a tener hijos, pues sí, quisiéramos, pero las situaciones de su condición de salud y la falta que yo tenga un trabajo más estable han hecho que decidamos continuar así por el momento. Y como en algunas ocasiones, la jefe de enfermería nos han dado la opción de que yo me realice la vasectomía como método permanente, pero a mí no me gusta pasar por el quirófano y ella ha respetado mi decisión. Por eso agradezco la experiencia que nos comenta Jonathan, porque así he aclarado algunas dudas y mientras tomamos una decisión, por el momento continuaremos planificando con el condón. La verdad fue interesante la experiencia que tuvimos en la cita de planificación familiar porque logré aprender mucho más sobre las diferentes posibilidades que tenemos para planificar y la verdad nunca había tenido una conversación donde me explicaran ampliamente todos estos temas. Todas las dudas que se me iban presentando fueron aclaradas por la enfermera jefe y ya tenemos mayores conocimientos para poder decidir. Hola, mi nombre es Carmen Talero y tengo 33 años. Desde hace más de 8 años soy persona en condición de discapacidad visual por causa de una trombosis de senos cavernosos que generó un coágulo de sangre en la base del cráneo, dejando como secuela pérdida de la visión total en ambos ojos. Además de que debo estar con medicamentos anticoagulantes para que la sangre se encuentre más líquida con el fin de prevenir futuros trombos. La pérdida de visión no ha limitado mis relaciones afectivas y sexuales con mi esposo, pero el estar anticoagulada sí lo ha hecho debido a que siempre debo ser estricta en cuanto al uso del condón, lo cual en ocasiones puede afectar los encuentros, ya que siempre se debe tener uno al alcance y si no se han conseguido, pues no se pueden usar otros métodos anticonceptivos, ni siquiera los de emergencia como la pastilla del día después. Varias veces pensé en ir a una droguería para adquirir un método hormonal, pero cuando realizaba consultas por internet encontraba que hay algunos que pueden cortar los efectos del anticoagulante e incluso existe la posibilidad que algunos generen trombos. También pensé en utilizar el DIU o la T de cobre, pero decía que era riesgoso porque en algunas mujeres se incrementa el sangrado durante el periodo y como mi sangre se encuentra más líquida, es mayor el riesgo de que se presenten estos síntomas. Además,
teniendo en cuenta que hace 15 años había tenido una capacitación del SENA sobre planificación familiar, cuento con algunos conocimientos sobre la efectividad de estos métodos, pero no los cuidados que ahora debo tener debido a mi condición. Por lo cual, a partir de esta actividad, con mi esposo asistir a una cita de planificación familiar en la IPS Girón Social ubicada en este municipio. La experiencia fue muy gratificante. La enfermera jefe fue muy amable, nos explicó todos los métodos, pero que antes de escoger uno es necesario tener unas valoraciones previas. Por ejemplo, hay que determinar el índice de masa corporal y si uno lo excede, como fue mi caso por el sobrepeso, pierde parte de la efectividad, por lo cual la información se coloca en una ruleta y según los resultados van apareciendo las opciones. Por ejemplo, a mí me tocaría utilizar el DIU porque las barritas no son aconsejables para mí y si utilizo las inyecciones solo tendría el 50% de efectividad. Nos comentó las ventajas y desventajas de cada uno de estos métodos, la importancia de asistir a los controles, de estar al día con la citología, sobre todo antes de empezar con el procedimiento del DIU. Incluso ella tiene una estrategia la cual consta en crear una ficha médica mediante un carnet donde coloca los datos básicos y lleva el registro y los seguimientos. Y en el caso de los métodos hormonales, esto le permite llevar un control en cuanto al peso de las pacientes, porque la idea es planificar pero no afectar la salud integral. Por el momento tengo dos opciones. La primera es colocarme el DIU para ver cómo lo acepta mi cuerpo y si me genera mayor sangrado. O si se presentan estos inconvenientes, puedo realizar el retiro de una vez o continuar planificando con el condón, debido a que la ligadura sigue siendo un procedimiento un poco más delicado en mi caso y tendría que solicitar el cambio del medicamento para poder realizarlo. Con las experiencias vividas desde el aspecto personal y el ajeno por parte de algunos amigos y amigas que también tienen discapacidad visual, me he podido dar cuenta de que algunos podemos dar fe de que hemos tenido el derecho de elegir libremente cómo planificamos, pero hay otros que no saben la importancia de hacerlo debido a que sus familiares no les han enseñado por los tabús que se han creado sobre la sexualidad y la discapacidad. Además, hay unas mujeres que como no han tenido procesos de rehabilitación visual cuando adquirieron la discapacidad a edades tempranas, entonces han sido sobreprotegidas y para evitar algún embarazo no deseado, las han operado sin entender las consecuencias a futuro, como es el decidir si pueden o no tener hijos. Como parte final de nuestro documento, de nuestro podcast, queremos aportarles a ustedes, las personas que nos están observando o escuchando, que los métodos de planificación no solo sirven para personas sin discapacidad, sino que también son necesarios para las personas que tienen alguna discapacidad, ya sea visual, auditiva, cognitiva, física. Entonces, estos medios de planificación son muy importantes para nuestra vida, no solamente para cuidarnos de no tener hijos, las personas que no quieran tener hijos, sino de cuidar nuestro cuerpo de enfermedades, así como también es importante asistir a chequeos médicos, exámenes para que nos revisen si tenemos alguna enfermedad en nuestra sangre, si tenemos algún inconveniente con nuestro cuerpo, con nuestros órganos. Entonces, es de vital importancia que como seres humanos tengamos conciencia y tengamos ese sentido de pertenencia por nuestro cuerpo, por ayudarnos y también por ayudar a nuestras parejas. Sí, las personas que no crean que estos medios nos sirvan para cuidarnos, autocuidarnos, están equivocadas. Entonces, este podcast es muy importante. Les dejo aquí esta gran enseñanza que a nosotras como grupo nos dejó, en que no importa
si somos discapacitados o no somos discapacitados. Debemos cuidar nuestro cuerpo y el cuerpo de las personas. Les agradezco mucho estar atentos a nuestro podcast, les agradezco mucho leernos y escucharnos y les deseo bendiciones.